Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Hoy traemos un tema que sinceramente ha hecho que las redes sociales y los corazones de muchísimos fans de la serie turca Senkalkam den un vuelco. Y es que, como bien dice nuestro título, Kerem Bürsin le ha hecho un guiño a Hande Erçel, y esta pista está impactando a todos. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este momento que ha encendido las alarmas y las especulaciones. Si son amantes de las historias románticas, de los secretos bien guardados y por supuesto, de esta pareja icónica, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así que vamos a empezar por el principio. Todos recordamos la magia que nació en el set de Senkalkam. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no era solo actuación, era palpable, era electrizante. Tanto que incluso después de que la serie terminara, sus seguidores, a los que cariñosamente llamamos Hanker, no han dejado de soñar con una posible reconciliación o al menos con una conexión que vaya más allá de la amistad. Y parece que Kerem, de forma muy sutil pero intencionada, ha avivado esa llama. ¿De qué guiño estamos hablando? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco. Hande Erçel, nuestra querida Eda, ha estado compartiendo en sus redes sociales fragmentos de su vida actual. Y recientemente subió una historia a Instagram donde se la veía disfrutando de un momento tranquilo, quizás leyendo, quizás contemplando. La imagen en sí era sencilla, pero lo que llamó la atención de los fans más observadores fue un detalle musical. Hande compartió una canción, una melodía que, según muchos, tiene un significado especial. Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en juego. Días después de que Hande compartiera esta canción, Kerem Bürsin, que es conocido por ser un hombre bastante activo en redes y por tener un sentido del humor y una inteligencia emocional bastante agudos, subió a su propia cuenta de Instagram una historia que muchos interpretaron como una respuesta directa. ¿Y qué hizo Kerem? Pues compartió una historia que incluía la misma canción, o al menos una canción con una melodía, un artista o una letra que tenía una conexión innegable con la que Hande había publicado anteriormente. No fue una coincidencia. Fue un tebeo, fue un lo sé en el lenguaje silencioso de las redes sociales. Los fans, como sabéis, tienen un radar para estas cosas. Son como detectives del amor, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Y cuando vieron esta sincronía musical entre Hande y Kerem, la euforia fue instantánea. Los comentarios en las redes sociales explotaron. Mensajes como están juntos de nuevo, el guiño es demasiado obvio, Kerem sabe lo que hace inundaron las publicaciones de los fans. Se convirtió en el tema del momento eclipsando por un tiempo cualquier otra noticia relacionada con ellos. ¿Pero qué significa este guiño realmente? Aquí es donde entra la interpretación y la especulación, que son el pan de cada día de los fandoms. Una posibilidad es que sea un gesto de amistad. Quizás ambos disfrutaron de esa canción y sin darse cuenta, la compartieron. Sin embargo, dada la historia de su relación, la intensa conexión que mostraron y la forma en que su público los ha seguido apoyando, la interpretación romántica es, sin duda, la más popular y la que más ilusiona. Otra perspectiva es que Kerem, al compartir la misma canción poco después de Hande, quiso demostrarle a ella, y quizás al mundo entero, que todavía está pendiente de lo que ella comparte, que todavía presta atención a sus gustos y a su vida. Es una forma de decir, estoy aquí, te escucho, te veo. Y en el mundo de las relaciones, especialmente después de una ruptura que fue tan mediática y sentida por los fans, este tipo de gestos, por sutiles que sean, pueden tener un gran peso emocional. Recordemos que la relación entre Hande y Kerem fue una de esas que cautivan por completo. Su romance nació ante los ojos del público, se vivió intensamente y lamentablemente llegó a su fin. Pero el cariño y el respeto mutuo que han demostrado después de la ruptura, y la forma en que sus fans siguen apoyándolos individualmente y deseando su felicidad, crea un terreno fértil para este tipo de especulaciones. Siempre hay una esperanza de que la magia de la pantalla se traduzca en algo real. Este guiño musical es especialmente interesante porque las canciones a menudo evocan emociones, recuerdos y estados de ánimo. Al compartir la misma melodía, ambos podrían estar resonando con un sentimiento común, una nostalgia.
nostalgia compartida o incluso una nueva sintonía. Y para los fans, es como si les estuvieran dando una pequeña ventana a ese mundo interior que comparten o que solían compartir. Es un mensaje cifrado en notas musicales, y ellos son los expertos en descifrarlo. Además, el hecho de que ambos sean figuras públicas tan seguidas significa que cada uno de sus movimientos en redes sociales es analizado con lupa. Un simple like puede ser interpretado como un indicio, una historia compartida puede ser vista como una declaración. Y en este caso, una canción compartida es casi una sinfonía de posibilidades. Pensemos en la psicología detrás de esto. Las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestras vidas, y para las celebridades, son un canal directo para interactuar con sus seguidores, pero también para comunicarse de formas más privadas. Compartir una canción puede ser una forma de expresar un sentimiento sin tener que ponerlo en palabras explícitas. Es arte hablando a arte, emoción hablando a emoción. Y para Ande, ¿cómo habrá sido recibir este guiño? ¿Le habrá sacado una sonrisa? ¿Le habrá recordado los buenos momentos? No lo sabemos, pero podemos imaginar que al menos habrá reconocido el gesto y la intención detrás de él. Y para sus seguidores, la esperanza se renueva. La idea de que tal vez, solo tal vez, hay una puerta que no se cerró del todo, sino que se quedó entreabierta, esperando el momento adecuado. Este tipo de eventos en redes sociales no solo generan conversación, sino que también demuestran el poder que tienen los fandoms para crear y mantener vivas las historias, incluso después de que la narrativa principal haya terminado. Los fans de Senkalkam no solo siguieron la serie, sino que se enamoraron de los personajes y, por extensión, de los actores que les dieron vida. Y ese amor, esa conexión, es lo que hace que estas pequeñas pistas musicales se conviertan en noticias de alto impacto. Podríamos decir que Kerem Bürsin, al compartir esa canción, ha lanzado un pequeño mensaje al universo, un guiño que resuena en los corazones de miles de fans. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones especiales no desaparecen por completo, sino que se transforman, se guardan en un rincón del alma o, en este caso, en una playlist compartida. Y es que, seamos honestos, la historia de Ande y Kerem tiene ese toque de cuento de hadas moderno. La fama, el éxito, el romance y ahora, los sutiles guiños que alimentan la imaginación. Es un ciclo que mantiene a la audiencia enganchada y emocionada. La expectativa de lo que podría suceder, de si la historia podría tener un nuevo capítulo, es lo que hace que estos momentos sean tan virales. Así que si eres un hanker de corazón, este guiño seguramente te ha dado un motivo para sonreír y para mantener esa chispa de esperanza. Y si eres nuevo en esta historia, te invito a que busques la serie Senkalkam, porque ahí entenderás la magnitud de la conexión que existe entre estos dos talentosos actores. La química que tienen en pantalla es legendaria, y esa leyenda, parece, sigue inspirando pequeños gestos en la vida real. En resumen, queridos amigos, el guiño de Kerem Bürsin a Hande Erçel a través de una canción compartida en redes sociales ha sido la chispa que ha encendido la emoción de los fans, avivando las esperanzas de una posible reconexión o simplemente demostrando una profunda atención y respeto. Este gesto sutil pero poderoso ha demostrado una vez más la fuerte conexión que existe entre ellos, tanto a nivel profesional como, para muchos, a nivel personal. Los fans, siempre atentos, han interpretado este acto como una señal significativa, un eco de la magia que nació en el set de Senkalkam. Y llegamos así al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar este intrigante guiño y ver cómo la vida real puede inspirarse en las historias que tanto amamos. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de romance y especulación. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por su continuo apoyo a nuestro canal. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este guiño de Kerem a Hande. ¿Creen que es una señal de amistad, de algo más, o simplemente una coincidencia musical? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus esperanzas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídense mucho y hasta la próxima.